No soy perfecta, hijo mío, pero siempre he hecho todo lo posible por vivir en paz con los demás. Nunca he robado, nunca le he levantado la mano a nadie, ni siquiera cuando me ofendieron. Siempre he creído que lo bueno regresa. Pero ese día, ese maldito día, la calle se convirtió en un juzgado y yo, una señora de casi 70 años, di marcha atrás ante miradas furiosas, celulares que me señalaban y voces que me llamaban ladrona. «¡Se está llevando al bebé! ¡Detengan a esa vieja!». Me empujaron, me gritaron, me grabaron. Temblaba tanto que casi se me cae el bastón. Mi único pecado, agacharme para sostener a un bebé que casi se cae del regazo de una niña desesperada. Solo quería ayudar, pero en segundos me hicieron quedar como un monstruo. Y cuando llegó la policía, supe que esta pesadilla apenas comenzaba. Pero para que lo entiendas todo, necesito decirte quién era yo antes de que eso sucediera. Si esta historia ya te conmovió, suscríbete al canal y deja un me gusta. Lo que viene a mí continuación te conmoverá aún más. Me llamo Carmen Velázquez, tengo 68 años, soy viuda desde hace más de 2 décadas y llevo 35 años viviendo en el mismo barrio obrero de Iztapalapa, Ciudad de México. Las calles aquí están llenas de baches, las farolas a menudo están fundidas, pero mis vecinos siempre han sido mi segunda familia. Crié a mis 3 hijos prácticamente sola, después de que mi esposo falleciera de un infarto a los 52 años. Lavé ropa, limpié casas, vendí empanadas en el mercado, todo con la frente en alto y un corazón puro. Nunca he necesitado aceptar nada de nadie, y quienes me conocen saben que mi mayor debilidad siempre ha sido que no puedo ver sufrir a alguien sin intentar ayudar. Tengo 4 nietos y son la razón de mi sonrisa. Uno de ellos, el más pequeño, todavía viene aquí todos los sábados para ayudarme con la compra y enseñarme a usar ese celular moderno que me regaló. Me gusta madrugar, prepararme mi café con leche, escuchar a los pájaros en el porche y leer la Biblia antes de salir a hacer recados. Es una vieja costumbre, como mi armadura contra los males del mundo. Siempre he creído que, incluso con todas las dificultades, hay más gente buena que mala. Por eso, incluso con los dolores de la edad, nunca he dejado de ayudar a los necesitados. Esa semana mi vecina me pidió que le recogiera unas medicinas en la farmacia. No fue para tanto. Era algo que ya hacía a menudo por la gente del barrio. Caminé despacio, como siempre con la cartera cruzada y el ventilador dentro, porque hacía un calor sofocante. Paré en la tienda, compré lo que necesitaba y de regreso empezó todo. Nunca imaginé que a plena luz del día, en el mismo barrio donde todos me conocían, me tratarían como a una delincuente. Hasta el día de hoy a veces me despierto en mitad de la noche con ese ruido, los gritos, las maldiciones, los pasos corriendo a mi alrededor. El recuerdo de ese día me atormenta, incluso cuando intento olvidarlo. Y todo porque por un momento decidí seguir mi corazón y ofrecer ayuda a una mujer que parecía estar al borde del desmayo. Pero lo que vi en esa acera y cómo todo se volvió contra mí en segundos, necesitas escucharlo con tus propios oídos. Y fue allí, en ese momento de compasión, que el destino decidió volverse en mi contra. Lo que parecía un simple gesto de bondad se convirtió en el detonante de una tragedia pública, y lo que ocurrió en los minutos siguientes todavía me quita el sueño. Eran alrededor de las 10:30 de la mañana cuando salí de la farmacia con la bolsa en las manos, caminando despacio por la calurosa y desnivelada acera del barrio. El sol ya era demasiado fuerte para esa hora, de esos que te aprietan el pecho y te hacen gotear la frente incluso a la sombra de los pocos muros altos de la calle. Caminaba despacio, ajustándome el pañuelo que me protegía el pelo y pensando en la olla de frijoles que había dejado a fuego lento, cuando, al doblar la esquina hacia la avenida principal, me encontré con una escena que me aceleró el corazón sin motivo aparente. Una joven, de no más de 25 años, sentada en el suelo con la espalda contra la pared de una tienda cerrada, con un bebé en brazos
y llorando tan suavemente que apenas se oía, pero era el tipo de llanto que se siente en el alma. Tenía la cara sudorosa, los ojos llorosos y una expresión de dolor indescriptible. Algo se había roto en ella, como si no pudiera soportar otro paso, otro peso, otra injusticia. En ese momento no lo pensé 2 veces. Mi instinto de madre, de abuela, de mujer que ha tocado fondo, me hizo acercarme con cautela y preguntarle si todo estaba bien. Intentó responder, pero solo negó con la cabeza, como si no tuviera fuerzas para hablar. El bebé, demasiado pequeño para comprender su desesperación, murmuraba suavemente en su regazo, con las mejillas rojas y las piernas agitadas. Le pregunté si quería agua, si necesitaba sentarse en un lugar más fresco, y simplemente susurró: «No puedo, mis piernas». Fue en ese momento que intentó entregarme al bebé, con las manos temblorosas como diciendo: «Cárgalo un momento». Y eso hice. Tomé al niño con todo el cuidado del mundo, intentando calmarlo mientras miraba a su madre a los ojos, y le decía que todo estaría bien, que quizá solo era una bajada de presión, que podía pedir ayuda. Eso duró menos de 2 minutos, pero fue suficiente para que mi mundo se derrumbara. Mientras sostenía al bebé e intentaba ayudar a la mujer a levantarse, oí un grito que llegó como un rayo desde el otro lado de la calle. «¡Se lo está robando!». En ese mismo instante, me giré y vi a una mujer al otro lado de la calle señalándome, con los ojos abiertos y el dedo extendido, como si acabara de ver una escena de una película de crímenes. En cuestión de segundos, se desató una conmoción general. La gente se acercaba con miradas críticas. Otros empezaron a sacar sus teléfonos de los bolsillos y la mujer, la misma que me había entregado al bebé, parecía presa del pánico, sacudiendo la cabeza e intentando explicarse, pero se le perdía la voz. Todo sucedió tan rápido que mi mente no podía seguir el ritmo. El bebé empezó a llorar más fuerte, la gente empezó a gritarse, y allí estaba yo, de pie en medio de la conmoción, con un niño en brazos y el corazón latiéndome con fuerza, incapaz de comprender cómo un gesto de ayuda tan sencillo se estaba convirtiendo en una pesadilla. Solo quería ayudar. Solo quería evitar que una joven se desplomara en la calle con un bebé en brazos. Pero bastó una mirada de reojo, una interpretación errónea, y de repente todos allí estaban seguros de que yo era un delincuente que intentaba secuestrar a un niño a plena luz del día. Y no sabía que este era solo el primer capítulo de uno de los días más humillantes de mi vida. Pero lo que vino después fue aún más cruel, porque involucraba algo que dolía más que los gritos, la mirada ciega de la multitud que juzga sin escuchar. Y si creen que lo peor ya pasó, prepárense, porque la verdadera masacre no fue lo que dijeron en voz alta, sino lo que decidieron creer en silencio. Lo que vino después no solo destruyó mi nombre, sino que arrancó pedazos de mi dignidad que nunca he podido reconstruir. En cuestión de segundos, la calle se transformó en un juzgado sin juez, sin defensa y sin tiempo para explicaciones. La gente empezó a acercarse como atraída por un imán invisible, curiosa al principio, pero sus rostros se transformaron en expresiones acusadoras a medida que los gritos se intensificaban. «¡Es ella! ¡No intentes huir! ¡Quédate ahí, vieja descarada!», gritó un joven al que nunca había visto, apuntándome con su celular como si la grabación fuera más importante que la verdad que aún no había logrado decir. Otros se unieron, algunos diciendo que me habían visto intentando apartar al bebé, otros simplemente repitiendo lo que habían oído, como si la certeza de una acusación viniera del eco, no de los hechos. La joven madre permaneció desplomada, aturdida, incapaz de defenderme, con los ojos abiertos y los labios entreabiertos, intentando decir algo que nadie parecía dispuesto a oír. Intenté decirle que me había pedido ayuda, que me había entregado al niño con sus propias manos, pero las voces a mi alrededor me ahogaron. Nadie me oyó, nadie me vio. Ya no era la Carmen de la esquina,
la señora que vendía pan dulce los domingos, la abuela de 4 nietos que todos conocían. En ese momento, solo era una cara, vieja con un niño en brazos, y eso bastó para que me vieran como una amenaza. Me temblaba el cuerpo. El bebé lloraba. La multitud crecía. Y yo, en medio de ese torbellino de dedos acusadores y miradas llenas de odio, me sentí reducida a algo que no reconocía. Una mujer intentó arrebatarme al bebé de los brazos a la fuerza, empujándome con rabia, como si estuviera salvando al niño de un secuestro. Casi caigo hacia atrás. Mi bolso se cayó al suelo y se me dobló la rodilla. Oí a alguien decir que me iban a grabar para mostrarle a internet quién eres. Otro gritó que llamaran a la policía. Y cuando un hombre intentó decir algo en mi defensa, una mujer lo silenció con un grito. ¿Estás defendiendo a un secuestrador? En ese momento me di cuenta de que no había salida. Aunque gritara, aunque la madre de la niña se pusiera de pie e intentara decir que solo estaba ayudando, lo que había ocurrido allí era un tribunal colectivo que juzgaba por las apariencias, no por la realidad. Estaba en Mileti Cincis, el centro de una histeria pública, donde la gente se enardece con solo fragmentos y grita más fuerte que la verdad. Y lo que más me dolió fue darme cuenta de que, aunque saliera de allí con vida, nunca saldría entera. El tiempo pareció detenerse, pero el peso de ese linchamiento emocional envejeció mi espíritu en cuestión de horas. Mis rodillas comenzaron a flaquear, mi respiración se volvió superficial y solo podía pensar, ¿cómo pudo pasarle algo así a alguien que solo intentaba hacer el bien? ¿Cómo es posible que en un abrir y cerrar de ojos, la compasión se convirtiera en un delito a ojos de quienes prefieren juzgar antes de preguntar? Y fue en ese momento que oí el sonido de una sirena acercándose. Era la policía. Y, por absurdo que parezca, no hubo alivio. Al contrario, sabía en el fondo que lo que ya estaba mal podía empeorar. Porque cuando llegan las autoridades y encuentran una multitud armada de certezas y gritos, lo último que hacen es escuchar a la mujer de pelo blanco en medio de la confusión. Pero nada me preparó para lo que vino después. Porque ser empujado por la multitud dolió, sí, pero ser esposado en público, sin siquiera ser escuchado, es un dolor que deja una cicatriz en el alma. Cuando el coche patrulla se detuvo en medio de la calle, con la sirena aún a todo volumen y las luces largas abriéndose paso entre la multitud, el alivio que debería haber sentido simplemente no llegó. En cambio, sentí un escalofrío recorrerme la espalda, como si mi cuerpo ya supiera lo que se avecinaba. 2 agentes salieron apresuradamente, con las manos firmemente en las pistoleras y la mirada demasiado apurada para comprender lo que realmente estaba sucediendo. Ni siquiera me preguntaron nada. Simplemente se guiaron por lo que oyeron de la multitud. «Era ella, tiene al bebé, intentó robarlo». Uno de ellos vino directo hacia mí y, antes de que pudiera explicar nada, me agarró del brazo con fuerza y me apartó del niño, que ya había sido secuestrado por otra mujer segundos antes. Intenté decir mi nombre, decir que solo ayudaba, pero me mandó callar. Dijo que estaba arrestada. A mí, Carmen Velázquez, abuela de 4 hijos, mujer de fe, me llamaron a gritos sospechosa de secuestro en plena calle donde crecí con mis hijos, como si mi pasado, mi historia, mi vida entera, hubiera sido borrada por una versión distorsionada de un momento malinterpretado. Me esposaron delante de todos, y fue en ese momento que la vergüenza me invadió. Me escocían los ojos, pero me negué a llorar allí, entre celulares que seguían grabándome y rostros que me miraban con desprecio. Esto no era justicia. Esto era un linchamiento institucionalizado. Las esposas me apretaron las muñecas con más fuerza de la necesaria, como si simbolizaran mi derrota ante una sociedad que prefiere señalar a escuchar. El agente que me condujo a mi coche ni siquiera me miró a los ojos. Me empujó la cabeza contra el vehículo como si fuera culpable, como si representara un peligro. Dentro,
El cristal oscuro reflejaba en qué me había convertido a ojos de los demás. Una anciana acusada de un delito que no cometió, juzgada por quienes ni siquiera me dieron la oportunidad de hablar. El viaje a la comisaría fue uno de los más largos de mi vida, aunque duró poco más de 10 minutos. Cada segundo dentro de ese coche patrulla fue una tortura silenciosa, mientras mi mente luchaba por encontrarle lógica a todo. Pensé en la mujer y el bebé, en los vecinos que podrían haberme defendido, en los vídeos que se estaban publicando, que probablemente ya estaban repartidos por redes sociales con crueles descripciones que se alejaban de la realidad. Sabía que, aunque me fuera de allí más tarde, algo dentro de mí nunca saldría entero. El dolor de ser deshumanizado no desaparece con una disculpa, se instala en el alma. En la comisaría, me trataron como si mi edad no fuera más que un detalle. Me quitaron la mochila, me despojaron de mis pertenencias, anotaron mi nombre y me metieron en una habitación fría, donde una silla de plástico y una mesa vieja compartían el espacio con humillación. Me preguntaron si tenía antecedentes penales, como si ya asumieran que una mujer como yo, de las afueras de la ciudad, sola, solo podía estar involucrada en algo malo. Intenté hablar, intenté contar mi versión de los hechos, pero me dijeron que esperara. Y esperé. Esperé durante horas. Nadie me ofreció agua, nadie quería saber quién era. Ya no era doña Carmen, era solo un número. Una sospechosa. Y mientras esperaba, mientras mi cuerpo cansado empezaba a dolerme más de lo habitual, una sola pregunta me martilleaba. ¿Dónde estaba esa niña? ¿Dónde estaba su madre, la única persona que podía limpiar mi nombre con una sola frase? Porque en ese silencio gélido de la comisaría, lo que me asustaba no era la cárcel en sí, sino la posibilidad de que nadie jamás saldría a decir la verdad. Las horas transcurrían lentamente en aquella sofocante comisaría, donde el tiempo parecía congelado y el aire olía a abandono. Los minutos se deslizaban como gotas de cera, derritiéndose sobre mi dignidad, y cuanto más esperaba, más se desvanecía mi esperanza. Me preguntaba si alguien de mi barrio habría visto el alboroto e intentaría defenderme. Me preguntaba si esa madre, la única testigo de la verdad, tendría el valor de venir a explicar que solo había intentado ayudarla. Pero a medida que pasaban las horas, se hizo evidente que nadie vendría. Nadie llamó a la puerta, nadie preguntó por mí, nadie apareció para decirme que no era culpable. Su silencio empezó a gritar en mi interior más fuerte que cualquier acusación. Una asistente de policía entró en la habitación y me trajo un vaso de agua tibia. Le di las gracias en voz baja, aunque sabía que el gesto no era de compasión, sino mera formalidad. Cuando le pregunté si ya habían localizado a la mujer con el bebé, se encogió de hombros y respondió fríamente que nadie se había presentado a declarar. Fue como un puñetazo en el estómago. ¿Cómo pudo? ¿Cómo pudo dejarme allí sola? Había abrazado a su hijo con ternura, con el mismo cuidado con el que había abrazado a mis nietos al nacer. Me había inclinado, incluso con el dolor de rodillas, para sostener a una desconocida que lloraba. Y ahora simplemente se había ido. Mientras esperaba, me informaron de que se había presentado una denuncia anónima en mi contra, describiendo con gran detalle lo sucedido. Pero ninguno de estos detalles provenía de mí. Todo se basaba en vídeos editados, interpretaciones erróneas y el pánico colectivo de quienes prefieren grabar en lugar de ayudar. Dijeron que la comisaría estaba analizando las grabaciones y que por ahora permanecería detenido hasta que se aclararan los hechos. Desconocían cuándo aparecería o si siquiera lo haría. Estaba allí, a merced del destino, como si mi destino dependiera de la buena voluntad de una mujer que, hasta entonces, parecía no tener ningún interés en corregir el malentendido que casi destrozó mi vida. Intenté repasar la escena 1000 veces, buscando dónde había salido todo mal. ¿Debería haber ignorado a esa chica y seguir mi camino? ¿Acaso acercarse se había convertido en un riesgo solo para tontos hoy en día? Y,
Peor aún, ¿de verdad creía que quería llevarme al bebé? ¿Acaso su desesperación le infundió miedo a mi acercamiento? ¿O fue cobardía que simplemente eligiera el silencio, a pesar de saber que me sumergiría en una situación absurda y cruel? En mi cabeza aún resonaban las voces de la gente, los gritos, el chasquido de mi bolso al ser arrancado, el rugido del coche patrulla, los rostros distorsionados por el juicio precipitado. Pero ahora, en ese cubículo de la comisaría, lo que más me atormentaba era el sonido de la nada. Ningún abogado, ningún testigo, ningún vecino, ni una palabra suya. Y fue este silencio lo que me hizo comprender que, incluso siendo inocente, no me consideraban así, porque la verdad, en el mundo exterior, importa menos que la versión que se viraliza primero. Y aún sin saberlo, esa mujer dejó algo más que un bebé en mis brazos ese día. Me dejó con el peso de una etiqueta, el dolor de la prisión emocional y la herida de la ausencia. Mientras tanto, los videos seguían difundiéndose. Mis nietos ya lo sabían. Uno de ellos intentó llamar, pero me quitaron el teléfono. Me prohibieron cualquier contacto. Y mientras mi nombre se convertía en meme, mientras mi imagen circulaba en internet con frases que nunca dije, la única persona que podía poner fin a todo permaneció en silencio. Pero justo cuando ya no esperaba nada, ocurrió algo inesperado. Y fue este giro el que finalmente empezó a revelar la verdad que nadie quería ver desde el principio. Ya había perdido la cuenta de las horas que llevaba allí. El tiempo había dejado de ser algo medido por un reloj para convertirse en algo que sentía en la piel, como una amarga mezcla de agotamiento, desesperación y abandono. Ya no sabía si era de día o de noche, solo que me dolía. Todo por dentro, el cuerpo por las horas sentada en esa dura silla y el alma por la violencia silenciosa de ser ignorada cuando tienes algo urgente que decir. Ya no tenía fuerzas para suplicar ser escuchada. Me había resignado al silencio, como si ese lugar me hubiera absorbido por completo. Fue entonces, cuando ya no me quedaba esperanza, que una policía entró en la habitación con una expresión distinta. Su mirada no era de desprecio, pero tampoco de bondad. Transmitía una tensa neutralidad, como si supiera que estaba a punto de decir algo que podría cambiarlo todo. Con tono seco, anunció que habían recibido un nuevo vídeo enviado por una vecina. Según ella, el vídeo mostraba una parte que los demás no habían captado. Algo que cambió por completo la narrativa contada hasta ese momento. Me empezaron a sudar las manos, el corazón se me aceleró y, por primera vez ese día, sentí que quizás existía una posibilidad, por pequeña que fuera, de recuperar la verdad que habían enterrado bajo gritos y juicios. Salió de la habitación sin decir una palabra más. Minutos después, entró un investigador con una expresión indescifrable. Se sentó frente a mí, cruzó los brazos y dejó escapar un largo suspiro. Dijo que necesitaban verificar algunos detalles antes de tomar una decisión. Simplemente asentí, como aferrándome a cualquier hilo de realidad para no derrumbarme por completo. Con cada minuto que pasaba, recordaba las palabras de aquella mujer, sus ojos suplicando ayuda, sus manos temblorosas al entregar al bebé, cómo casi se desmaya allí mismo y cuánto deseaba proteger a esa niña, sin imaginar jamás que me costaría mi libertad y mi paz. 2 horas después, me llamaron para declarar de nuevo. Esta vez, el tono fue diferente, menos acusatorio. Volvieron a preguntar qué había sucedido, pero esta vez escucharon hasta el final. Al terminar, nadie me interrumpió con recelo ni sarcasmo. Simplemente tomaron notas con seriedad. Fue entonces cuando escuché lo que más deseaba oír. La grabación mostraba claramente el momento en que la madre, visiblemente en crisis, me entrega al bebé y suplica ayuda. No hubo intento de fuga, ni violencia, ni un solo gesto mío que indicara mala intención. Todo estaba ahí, grabado en segundos de metraje que desmantelaban por completo la acusación. Esto me golpeó como un puñetazo en el pecho y un abrazo a la vez.
No sabía si llorar de alivio o de tristeza por haber tenido que pasar por todo eso solo para que me creyeran. Permanecí en mi silencio, simplemente conteniendo las lágrimas y agradeciendo al vecino que tuvo el valor de enviar esto. Más tarde, me informaron que me liberarían, pero que el proceso seguiría procedimientos internos. Nada de eso importó. Lo que importaba en ese momento era saber que por fin la verdad había roto el cerco del odio. Pero incluso con mi libertad a punto de ser restaurada, otro dolor surgió en mí, porque mientras me quitaban las esposas, mientras rompían el papel con la acusación inicial, supe que mi imagen ya había sido destruida en el extranjero. Y la gente, por desgracia, recuerda más el titular que la retractación. Y por eso, cuando salí de aquella comisaría, aunque me consideraban inocente, sentí el peso de un nuevo reto: enfrentarme a un mundo que todavía me veía como culpable. Al salir de la comisaría, con los hombros encorvados por el cansancio y el alma más pesada que el cuerpo, sentí como si el sol hubiera perdido su calor y las calles fueran diferentes, aunque fueran las mismas por las que siempre había caminado. El mundo exterior parecía mirarme con recelo, aunque era libre. No había multitud esperándome, nadie con un cartel de disculpa, ningún aplauso por la verdad finalmente revelada. Solo el silencio incómodo de una sociedad que señala con el dedo vorazmente, pero rara vez se retracta con la misma fuerza. La vergüenza que me impusieron se aferró a mi piel como un olor difícil de eliminar. Sabía que, a pesar de mi inocencia, seguiría siendo visto con ojos sesgados por aquellos que solo conocían la mitad de la historia, por los videos recortados, por los titulares maliciosos, por las versiones que se vuelven virales con más facilidad que la verdad misma. Volver a casa no fue un alivio, fue un suplicio. Al girar hacia mi calle, noté que la gente ya no me hablaba como antes. Algunos apartaban la mirada, otros susurraban entre sí, como si llevara una marca invisible. Incluso los niños que solían abrazarme guardaron silencio, observándome desde lejos, con la curiosidad propia de quien no entiende del todo, pero ya intuye que algo no va bien. Intenté sonreír, fingir normalidad, pero por dentro todo estaba roto. Al cruzar el portón y cerrar la puerta de mi casa, rompí a llorar como hacía años que no lo hacía. Lloré con el dolor de quienes han sido silenciados, humillados y olvidados. Lloré con la injusticia, con la soledad, con la falta de voz. Pero, sobre todo, lloré porque me di cuenta de que la bondad, en el mundo actual, se ve con recelo. Y que quienes tienden una mano se arriesgan a ser castigados como si fueran culpables. En los días siguientes, intenté recuperarme, pero mi salud se resintió. Empecé a sufrir ataques de ansiedad, dificultad para dormir y miedo a salir. Tenía pesadillas reviviendo la escena del arresto, los gritos, las cámaras, los dedos que me señalaban. Mi nieto mayor me ayudó a comprar porque ya no quería que me vieran. Incluso consideré mudarme, empezar de cero en otro lugar, lejos de las miradas incrédulas. Pero este también era mi hogar, mi historia, mis raíces. Y aunque me dolía, no quería dejar que la injusticia me alejara de la vida que había construido con tanto sacrificio. Una mañana, me encontré con una vecina en la panadería. Me miró unos segundos y, algo avergonzada, dijo en voz baja: «¿Vi el nuevo video? Lo siento, doña Carmen. Juzgamos sin saber». Le sonreí amablemente, pero por dentro sus palabras resonaban, porque ese nosotros pesaba. No se trataba solo de ella, se trataba de todos, de toda una sociedad que se ha acostumbrado a condenar primero, investigar después y disculparse solo cuando las repercusiones lo exigen. El peso del juicio no reside solo en la acusación, sino en el silencio de quienes pudieron defenderse, pero no tuvieron el coraje. Es en este silencio donde residen las heridas más profundas, aquellas que no aparecen en los informes ni se mencionan en los periódicos, pero que corroen la dignidad de quienes sufren injusticias.
y es precisamente este tipo de dolor, el dolor de ser olvidado tras ser utilizado como blanco, lo que transforma a una persona por dentro. Pude volver a respirar, a caminar por la calle, a sonreír de nuevo, poco a poco. Pero nada en mí era igual. La inocencia con la que veía el mundo se había hecho añicos. Y lo que quedaba de mí, después de todo esto, era algo entre cautela y desconfianza. Pero fue en esta mezcla de cicatrices y supervivencia que encontré la fuerza para aprender una lección y dar un mensaje final a quienes una vez juzgaron sin escuchar. Después de todo lo que había pasado, lo que más me impactó no fue el tiempo en la comisaría, ni los gritos de la multitud, ni siquiera el momento en que me esposaron delante de desconocidos. Lo que me destrozó por dentro fue el juicio silencioso de los rostros que siempre había conocido. El vecino que me vendía pan cada mañana y ahora cruzaba la calle para no mirarme. Los niños que antes me abrazaban en la acera, ahora apretaban con más fuerza la mano de su madre cuando me acercaba. Es como si algo hubiera muerto dentro de mí, y no era la fe ni la esperanza. Era la imagen que el mundo tenía de mí. Aprendí, con cada lágrima que tragaba, que la verdad no grita tan fuerte como la calumnia y que la gente no siempre está dispuesta a escuchar a quienes tienen la otra versión de la historia. Vivimos en una época en la que la gente prefiere creer la primera versión que se viraliza antes que darle a alguien el beneficio de la duda. Pero eso no puede cambiarme. Sigo creyendo que ayudar a alguien es lo correcto, aunque me cueste mi propia paz. Porque el bien no se mide por los aplausos que recibe, sino por la convicción con la que se hace. No fue fácil reconstruir mi camino después de eso. Me despertaba en mitad de la noche, aterrorizada por las pesadillas, reviviendo la escena de esa calle, los gritos, los celulares apuntándome como armas invisibles, el olor de la acera caliente, el peso del bebé en brazos, la desesperación de la madre. Todo se me quedó grabado como una película repetida que no elegí ver. Durante mucho tiempo evité salir de casa, no por vergüenza, sino por miedo a volver a oír ese susurro venenoso. Mira, es la anciana que intentó robar a un niño. Y sin embargo, fue en este silencio forzado que empecé a oír otra voz, la mía, la que durante tantos años había permanecido callada en nombre de la armonía, la familia y la buena vecindad. Empecé a escribir en un viejo cuaderno. Anoté todo, lo que sentía, lo que pensaba, lo que recordaba. Era la única manera que encontré de no volverme loca de dolor. Y cuanto más escribía, más me daba cuenta de que mi historia no trataba de injusticia, sino de resistencia, de una mujer que, aún herida, eligió permanecer entera. También comprendí con el tiempo que la opinión pública es voluble. Quienes te elogian por un simple gesto son quienes te condenan cuando caes, y a menudo ni siquiera les importan los hechos. Solo quieren participar en el espectáculo, señalar con el dedo y sentirse moralmente superiores por unos segundos. Es una ilusión colectiva de justicia, donde nadie quiere escuchar, solo juzgar. Pero ¿sabes qué me salvó de hundirme por completo? El recuerdo de mis nietos, su olor al sentarse en mi regazo, el sonido de la risa del mayor cuando les contaba esas viejas historias de mi infancia, la esperanza de que algún día entendieran quién soy realmente, que vieran más allá de los titulares sucios que habían creado a mi alrededor, que tuvieran el valor de escucharme, no con los oídos del mundo, sino con el corazón de su familia. Así que me levanté, volví a caminar por las calles a pesar de las miradas de reojo. Volví al mercado, volví a cuidar mis plantas, volví a asistir a la misa dominical. Poco a poco, recuperé todo lo que habían intentado arrebatarme, porque me di cuenta de que lo que me habían robado no era mi dignidad, sino el derecho a ser escuchada. Y si yo no alzaba la voz, nadie más lo haría. Si alguna vez alguien te acusa, injustamente recuerda, el dolor es real, la indignación es inevitable, pero tu historia sigue perteneciéndote.
y nadie tiene derecho a borrarla con un video mal narrado ni una mirada apresurada. Mi voz, que intentaron silenciar a gritos, regresa hoy con más fuerza. Y si te llega ahora, es porque aún hay espacio para que la verdad florezca, incluso entre las espinas. Y no creas que todo ha vuelto a ser como antes. Algunas heridas no sanan, simplemente dejan de sangrar. La mirada de sospecha en mí sotó interesó. Algunos rostros permanece, aunque esté disfrazada por una sonrisa sin alma. Pero he aprendido a no esperar justicia del mundo. La verdadera justicia nace en nosotros, cuando elegimos no convertirnos en aquello que nos hizo daño. Hoy, sentada en ese porche, con mi Biblia en el regazo y el canto de los pájaros a mi alrededor, sé que la paz que llevo no vino de afuera. Se reconstruyó, ladrillo a ladrillo, en mi propio corazón. Se forjó en el dolor, en el silencio, en el abandono, pero también en la valentía, en la verdad y en el amor propio. Al final, lo que les queda a quienes sufren injustamente no es la venganza, sino la valentía de seguir siendo quienes son, incluso después de ser destrozados. Y esa, hijo mío, es la lección más grande que me ha enseñado la vida. Puedes caer, ser juzgado, humillado e incluso olvidado. Pero si tu conciencia está tranquila, si sabes que actuaste con el corazón, nadie, absolutamente nadie, podrá arrebatarte lo más valioso, tu verdad. Y hoy, al compartir esta historia, no busco compasión. Busco recordarles a quienes me escuchan que, a veces, los inocentes también sangran, pero no se quedan callados. Porque hay dolor que nos destruye y hay dolor que nos construye. Y he decidido reconstruirme, palabra a palabra, verdad a verdad, día a día. Después de todo esto, sigo adelante con mi vida con más cuidado, con más silencio, pero no con menos valentía. Llevo conmigo la cicatriz de un error que no cometí, pero también la certeza de que mi historia necesita ser contada. Porque mientras haya alguien juzgando sin escuchar, habrá alguien que necesite reconocerse en una verdad como la mía. No soy una heroína. Soy una mujer común y corriente que vio su vida trastocada por una mentira colectiva. Y, sin embargo, me niego a vivir con miedo. Sigo siendo quien soy, aunque el mundo prefiera recordar la versión equivocada. Lo más difícil es aceptar que el tiempo no regresa, que los días que pasé intentando limpiar mi nombre jamás volverán, que las miradas de desaprobación, los susurros a mis espaldas y los abrazos que dejaron de existir seguirán existiendo, incluso después de que se sepa la verdad. He aprendido a vivir con esto. He aprendido a no esperar que todos me comprendan, porque, en el fondo, la única persona que necesita comprender soy yo misma, y lo entiendo. Entiendo que fui fuerte cuando todo parecía invitarme al derrumbe. Entiendo que mi silencio ante la injusticia no fue cobardía, fue resistencia. Entiendo que hay dolor que no necesita público, solo superación. Y entiendo sobre todo que esta historia, por difícil que sea, puede ayudar a alguien a levantarse. Quizás hayas pasado por algo similar. Quizás te hayan acusado, señalado, juzgado, sin posibilidad de defenderte. Quizás también hayas sentido cómo se te desgarraba el alma al ver una mentira que se extendió como una plaga. Y si esto te conmovió, si sentiste un nudo en la garganta al escuchar cada palabra, es porque este dolor es más común de lo que parece y más peligroso de lo que imaginas. Porque cuando las mentiras se disfrazan de verdad, destruyen hogares, reputaciones y vidas. Y lo peor de todo, se propagan rápidamente, sin control, mientras la verdad camina sola, con pasos lentos y cansados, intentando alcanzar lo que ya ha sido devastado. Pero aún así, camina. Y si estás dispuesto a escuchar con el corazón, la verdad siempre llega. Por eso elegí contar mi historia, no para buscar compasión, no para acusar a nadie, sino para dejar claro que detrás de cada titular, de cada video malinterpretado, de cada juicio precipitado,
se esconde un ser humano real, con sentimientos, con familia, con sueños, con una vida que no debería reducirse a un malentendido. Si esta historia te conmovió, si te recordó algo que se te quedó grabado en la memoria, no te la guardes. Compártela, porque historias como esta no son solo mías, son de todos los que en algún momento de nuestras vidas hemos sido silenciados, olvidados o juzgados por algo que no hicimos. Y créeme, todavía ocurre a diario, en los lugares más inesperados, a veces con conocidos, a veces con alguien a quien quieres, o quizás contigo mismo. Ahora prepárense, porque la siguiente historia los desafiará a cuestionar todo lo que creen sobre la apariencia, la tradición y la culpa. Conocerán a Doña Teresa, una abuela cariñosa conocida en el barrio por sus tés caseros, recetas que aprendió de su madre y usó durante más de 30 años para ayudar a los vecinos con calambres, dolores de cabeza e insomnio. Pero un día, todo cambió. Uno de sus nietos empezó a sentirse mal después de beber el té. La escuela contactó con los servicios de protección infantil. Los chismes se convirtieron en una denuncia. La denuncia resultó en un arresto. Y en cuestión de horas, la mujer que curaba con hierbas fue vista como una amenaza. La policía allanó su casa en plena noche. Lo saquearon todo. Rompieron ventanas, revolvieron armarios y se llevaron viales para analizar. Y lo que encontraron, o lo que afirmaron haber encontrado, fue suficiente para convertir la vida de Doña Teresa en una pesadilla. Pero lo que nadie sabía era que tras esa fiesta de té se escondía un secreto familiar, un secreto que podía salvar o condenar. No vas a creer lo que realmente había en ese frasco. Y cuando escuches lo que te dijo la nieta mayor en la comisaría, todo se pondrá patas arriba. Así que si no quieres perderte la siguiente historia, suscríbete al canal ahora y activa la campana de notificaciones, porque las voces que el mundo intenta silenciar son exactamente las que necesitas escuchar. Las historias que nadie quiere escuchar son las que más necesitan ser contadas. Y aquí la verdad siempre tendrá espacio para respirar. Nos vemos en el próximo vídeo.